Cross, buena pregunta. Si digo cross no me entienden. De repente algunos me entenderán. ¿No? Cuéntenme. En la selva, ¿cómo es eso? Está bien, comenta, no te preocupes, estamos acá para aprender. Ajá. En la selva, algo del sentido tiene. Mordedura, pícalo poquito, ¿no? Pícalo. Mordedura de murciélago. Muy bien. Acá en Perú la enfermedad se transmite principalmente por murciélagos hematófagos, lo que ustedes conocen comúnmente como vampiros, ¿no? No se dice vampiro, se dice murciélago hematófago. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si se ponen a pensar, ¿cuál será la especie animal que más enferma de rabia en el Perú? Las vacas. ¿Qué más? Los caballos. Los cerdos. Perros, hay casos, pero pocos. Pero hay. ¿Por qué las vacas son el animal más contagiado de rabia en el Perú o que más reporta casos? ¿Qué hacen los murciélagos? ¿Qué hacen los murciélagos? Miren, no puedo creer. He cogido cualquier semana y por lo menos hay un reporte de rabia. Acá los dos de acá son rabia. Rabia. En Apurímac y en Ayacucho, casi siempre son los mismos. ¿Qué especie es? ¿Qué será de? Bovino. ¿Ves? 10 vacas susceptibles es un caso positivo. Bueno, uno es positivo y el otro negativo, el otro caso ha sido enfermedad de oyente, alguna otra cosa. Eso es. La vaca, como ustedes acaban de decir, es el animal que más casos presenta de esta enfermedad. La vaca, bueno, no, los bovinos, pues no, vaca ¿no? ¿Cierto? Es transmitida por murciélagos, por la mordedura de los murciélagos, que serían el reservorio silvestre de la enfermedad. Ese es el término que debemos hacer. Ya vamos a hablar de la especie, es el Desmodus rosunus. ¿Sí? Salud, salud. Y tenemos que tener en cuenta que obviamente las vacas que son, o estos animales que son fuentes de alimento de estos animales. Así es. Y así como los perros, ¿qué hay que hacer con la vaca para que no se enferme? Vacinar, vacunar. ¿Sí? ¿Ok? Eso hay que hacer. Entonces vamos a ver. Y normalmente la rabia la relacionan ustedes con qué tipos de signos clínicos. Nerviosos, ¿sí o no? Es un problema nervioso. Muy bien. Eso significa que el virus de la rabia ataca principalmente ¿qué tejido? Digestivo, ¿sí? Epitelial. ¿Qué tejido ataca si los signos son nerviosos? Tejido nervioso. Neuronas, axones, ¿sí? Obvio, ¿no? No me responde. Tejido nervioso. Exactamente. Entonces, ahora. El profesor, que la patogénesis, el proceso de la enfermedad. Sí, está bien, hay que conocer el proceso de enfermedad. Pero en esta enfermedad particularmente, no voy a hacer tanto énfasis en esa parte. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo tengo un animal enfermo con rabia? Sea una vaca, un caballo, un perro, lo que sea. Uno se va a morir. Y si no, eutanasia. ¿Por qué no tengo que eutanasia? Yo les cuento un clasito, me contaron hace mucho tiempo por ahí, algunos no solo. Una señora en Magdalena tenía su mono cholo. ¿Conocen esos maquizapas, esos negros de un araña? Creo que no. Y que el mono ya era adulto, vivía en el patio de su casa con una cadena atada a un árbol. Obviamente en Magdalena podríamos haber muerto de frío, pero ahí vivía, ya se había adaptado. Y que bueno, ella alimentaba al mono normal, era su mascota. Y que de un momento al otro, el mono se puso loco.
golpeaba la reja, saltaba, la señora lo quiso calmar y el mono la mordió. Entonces el mono estaba loco, desesperado, no sé. Cualquier estímulo lo ponía muy irritado. La señora, ¿qué decide? Traer pues al médico veterinario, lo ve el médico veterinario y dice, el mono está así, lo vio raro, desviado, con signos raros. Señora, ¿es posible que este mono tenga rabia? No, que cómo es posible, que es mi mono, que no sé qué. Yo lo he tenido desde chiquito y nunca está en contacto con otros animales, tengo mi perro, pero no sé. Por los signos, señor, es muy probable que este animal, al parecer, tenga signos curiosos, puede ser colgado. Yo le recomendaría, señora, sacrificarlo. La señora de alguna manera aceptó. Sacrificaron al mono. Y el mono que vivía en Magdalena era positivo también. Y obviamente la señora había sido mordido por el mono. No hizo rabia. Ya les explicaré por qué no hacen rabia las personas que son mordidas cuando sean tratadas a tiempo. Pero ¿cómo es posible que un mono que no se haya vivido 10 años con la señora de Magdalena haya hecho rabia? Los murciélagos los mordieron, pero acá no hay esos murciélagos en la ciudad de Lima. Aquí hay frugívoros esencialmente o insectívoros. También son otros murciélagos. ¿Qué más? ¿Cómo creen que se produce? ¿Qué pasa con la rabia? La rabia tiene periodos de incubación muy largos. ¿Ya? Y a los murciélagos que son reservorios también les puede atacar la rabia. ¿Cuándo está su sistema inmune deprimido? Normalmente cuando pasan periodos de ayunos prolongados. ¿Ya? Hay escasez de alimento a algunos animales enfermos. Ahora, este mono, ya pues la vejez, el estrés, esencialmente este mono desde muy pequeño no desarrolló la enfermedad hasta que tuvo algún cierto tipo ya de desbalance acá y la enfermedad afloró. Tal vez de esa forma. ¿Entienden? ¿Cuál es el problema? Un animal con rabia no necesariamente va a manifestar la enfermedad en un tiempo genial, va a demorarse algunos años. En las personas los signos pueden ser meses o años, 5, 7 años, 3, 5, 7 años de periodo de incubación. ¿Ok? Pueden ser meses, como puede ser un año, como pueden ser 3 o 5 años. Una vez unos bomberos me dijeron, yo he rescatado perritos que se han quedado atrapados en azotea, pero cuando quiero rescatar al perrito, el perrito me mordió. Y como me mordió el perro, ¿usted cree que me pueda transmitir la rabia? ¿Qué le tengo que decir? ¿Sí o qué? Sí. Ahora, siendo sincero, no hay rabia acá desde el año 89, si es que no recuerdo bien por ahí. ¿Ya? En Lima, rabia en Lima, desde los años 80, o de finales de los 80, inicio de los 90. Pero en el Perú es un país endémico de rabia. Más, si esa persona lo mordió y no se curó, tal vez no se cuidó, perdón, no usó las medidas de protección, el perro lo mordió, puede pasar no sé cuántos años, hasta que recién desarrolle la rabia. ¿Ya? Y mucho tiene que ver es que el virus, cuando hace las lesiones irreversibles, el que el virus ya llegó al sistema nervioso, utilizando de camino los nervios periféricos. ¿Sí? Y cuando llega acá, produce las lesiones severas, graves, ahí es donde ya no hay vuelta para atrás. ¿Bien? Este camino del virus de llegar al sistema nervioso central, de producir las lesiones, es una lucha del sistema inmune, de la reparación del mismo tejido y de la capacidad del virus de replicarse. Los virus, células patógenas, seguro harán el camino más rápido. Sistemas inmunológicos débiles harán que el camino sea más rápido. Pero una relación en tiempo es mientras más lejos esté el virus del sistema nervioso central o el ingreso del virus, la vía de ingreso, la mordedura que hace que ingrese el virus al organismo de un animal de sangre caliente, más largos son los periodos de incubación. O sea, si me mordió en el dedo gordo de la mano o me mordió en el dedo gordo del pie, ¿influirá en la aparición de los signos clínicos? ¿En el periodo de aparición de los signos clínicos? Sí, ¿por qué?
Claro, si me muerden el cuello, por acá, los signos nerviosos presumiblemente aparezcan antes, porque el virus recorre menos distancia. ¿Entienden? ¿Ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y obviamente no es que a ustedes les van a llevar a la veterinaria el perro. ¿Se lo van a llevar? Y si se lo llevaron, pues ya, veremos qué hacemos. Pero si se lo llevan, lo van a tratar de curar, lo van a tratar de vacunar. Antes de que ustedes vean un perro con rabia, tal vez vean una vaca con rabia, ¿no? O un bovino, o un caballo. ¿Sí? Eso es lo que hay que entender. ¿Ok? Sigamos. Pero si hablamos de la rabia, no lo voy a hacer tan largo, esta clase que sí es un poco larga porque hay que ver un video. ¿Ya? Esencialmente la rabia era esta enfermedad descrita en la Biblia, que hablaba de las personas, ¿no? De los perros locos que mordían a la gente y hacían que la gente también se vuelva loca después de la mordedura. ¿Sí? Estos, ¿no? Problemas. Lo describen desde la Babilonia. Así que en el Perú se describe también, o en las Américas se describe del 1700, en el Perú del 1800, pero mejor descrito por ¿no? doctores como Manuel Tamayo, que ya empieza a describir la rabia en 1900, pero ya había rabia en las Américas desde hace mucho tiempo. Siempre como reservorio los murciélagos. En otras partes del mundo, los reservorios principalmente son los cánidos silvestres, ¿no? Aquí en Sudamérica tenemos cánidos silvestres. Los zorros, por ejemplo, el zorro andino, el zorro costeño. Paro de contar. Y luego hay un cánido en la selva también, ¿ya? Y ya no hay más cánidos en las Américas. Los lobos fueron traídos, ¿no? El lobo en el hemisferio norte sí, pero fue también introducido, ¿ya? En cambio, lobos, coyotes, mapaches, pero también les puede dar, no mamíferos esencialmente en general, y aves, porque son animales de sangre caliente, puede entregar, pero es otras cepas en Europa y Asia y otras cepas en América. Y en América tiene que ver la transmisión a través de ¿sí? ¿Ok? Existen 7 cepas, hasta una descrita más hace poco en Sudamérica, 8 cepas del virus de la rabia que pertenece a la familia Rhabdoviridae, al género Lyssavirus, ¿sí? Lyssavirus. Y es un virus en forma de bala, ¿ya? Donde esencialmente tiene capacidad de ingresar principalmente a las neuronas. La mordida inicial, la saliva transporte del virus, ese virus se replica en tejido muscular de la zona, ya terminan en terminaciones nerviosas en esa zona, y luego se traslada a las terminaciones nerviosas. Los nervios periféricos, a los nervios más grandes, hasta llegar a la médula espinal y luego al encéfalo. ¿Ya? Esencialmente el virus compite por la energía de la célula, pero recuerden que son neuronas, el proceso de obtención de energía en ellos es un poco diferente. Así que esencialmente lo que hace es que el virus interviene en los procesos de la desoxigenación, ¿no cómo sería? Recuerden que el oxígeno se utiliza en las neuronas o en las células para fabricar energía, normalmente oxidan glucosa. Esos restos de los óxidos de la respiración, luego también son llevados a la mitocondria, hacia el selenio, la vitamina E, no desoxida, ¿no? Retira esos componentes de oxígeno que son tóxicos para la célula. A estos componentes con oxígeno se les llama radicales libres. Interferir con el proceso de la eliminación de los radicales libres significa también muerte celular, porque estos componentes de oxígeno van a dañar las membranas de la célula y van a llevar a la muerte de la célula. Y es ahí donde interviene el virus de la rabia, en el metabolismo energético y los procesos a través de radicales libres. ¿Está bien? No liberan radicales libres, pero no lo hacen, no, la célula. Pero interviene en el metabolismo, en la eliminación de los radicales. Por ahí es como muere la célula en este caso. Nosotros vamos a hablar de 2 tipos de rabia. ¿Cuál es? La rabia urbana, que el reservorio sería el perro, y la rabia silvestre, que el reservorio sería este murciélago hematófago, el Desmodus rotundus.
Miren su cara, cara chata, colmillos como un murciélago, sus orejas, ¿no? Paraditas y pequeñitas. Su pulgar oponible bastante grande porque ellos caminan silenciosamente para llegar a sus presas. No es que el murciélago así volando y se estampa contra la vaca, ¿no? Y ahí se queda clavando sus colmillos. No, van despacio, tranquilamente. Y utilizan sus grandes colmillos para hacer una incisión y su saliva contiene sustancias anestésicas, sustancias anticoagulantes y tranquilamente van lamiendo la herida de la vaca, la pezuña de la vaca, el cuello de la vaca donde haya mordido. Y ahí van comiendo su alimento. Y en esa saliva está el virus de la rata. Ellos no desarrollan enfermedades en los reservorios, la desarrollan de repente animales gerontes, o sea, viejitos, o animales que no se han adaptado bien al medio, no tienen alimento, y esos son los murciélagos que se enfermarían del rato. Pero normalmente en ellos no ves murciélagos locos pues andando, no mordiendo a la gente. No, entonces, no, eso no se ve. Pero sí les puede afectar la enfermedad. ¿Cómo sabemos si un murciélago está sano? Es porque acá tienen una lomita, como decir su nuca, ¿ya? Esta lomita sí es grande, así, significa que hay bastante reserva de grasa, es un animal sano. Si esta nuca, esta grasa en la nuca, está chiquita, es un animal flaquito, es un animal que no está bien adaptado al medio ambiente. En el caso de Luquita, tiene como una lomita, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el murciélago? El murciélago se distribuye esencialmente del norte al sur de Norteamérica o de los Estados Unidos, todo Centroamérica y el norte de Sudamérica, ¿ya? Ya se sabe que el norte de Argentina, por ejemplo, algunas cuevas del norte de Chile también tienen a estos murciélagos. Brasil y demás, especialmente todo el norte de Sudamérica tiene la presencia de esta especie. Y principalmente los más afectados son los animales de granja, que esencialmente son lugares de producción que han invadido territorios de alimentación de estas especies. Los humanos también pueden ser presas de este murciélago, de este quiróptero, ya sea porque una persona trata de coger un murciélago, ¡ay, qué bonito!, y lo muerde, ¿no? O si los murciélagos se alimentan de las personas. ¿Qué más quiere un murciélago? Que todo el tiempo haya mamíferos encerrados en un corral, que no se mueran en el mismo lugar, ¿no? Que serían las vacas, o que estén en sus casas, que toda la noche van a estar en el mismo sitio, en el mismo lugar, y poder venirse a alimentar. Y los murciélagos tienen esa costumbre de que se alimentaron de un animal el día anterior, al día siguiente van al mismo animal, ya que estas heridas no cicatrizan, todo el día sangran a consecuencia de la presencia de estas sustancias anticoagulantes de la saliva. ¿Cuál es la patogenia en la enfermedad? No voy a entrar en detalles, pero sí voy a explicar dos procesos que tienen que entender. La mordida implica, como les digo, la replicación en tejido muscular a ese nivel del virus. El virus ingresa a las células neuronales que están en esa región y luego a los nervios periféricos, con el propósito de viajar hasta el sistema nervioso central. Sea una vaca, sea una persona, lo mismo. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que tenemos que tener en cuenta que esa fase le llamamos la fase centrípeta, o sea, hacia el centro de la médula espinal, ¿no? En ese momento, el virus llega al sistema nervioso central, o sea, la médula espinal, y ya tiene la posibilidad, uno, de a partir de ahí viajar por los nervios espinales a muchas partes del cuerpo, a otros órganos, o subir ¿a dónde? Al encéfalo. Esa es la parte que se podría decir centrífuga, del centro hacia la periferia. La fase inicial es la fase centrípeta, de la periferia hacia el centro. ¿Está bien? Cuando llega al sistema nervioso central es donde empezamos a ver los cambios de conducta, ¿sí o no? Los cambios en las diferentes formas o signos clínicos de la enfermedad. ¿Quedó clara esta parte centrífuga y centrípeta, por favor? ¿Sí? O centrípeta y centrífuga, para ser correcto en el orden.
Y ahí es donde estamos. Y en esta parte centrífuga, que vendría a ser la segunda opción, es cuando llega ¿a dónde? A las glándulas salivales para la transmisión de la enfermedad. ¿Cómo es esto evolutivo, no? La forma de que el virus modifica la conducta con el sentido de que el virus siga transmitiéndose de un individuo a otro. ¿Sí? Esto es esencialmente lo que hace. Mientras va a la fase centrífuga, va a llegar a las glándulas salivales y va a llegar a muchos órganos del cuerpo. Normalmente vamos a apreciar partículas virales en casi todos los líquidos corporales. Desde el humor vítreo hasta la orina, hasta el líquido cefalorraquídeo, etc. ¿No? La viremia en sí, o sea, el virus, el suero, no es importante para la enfermedad, ya que la enfermedad esencialmente afecta a células nerviosas y el establecimiento en esos tejidos es lo que causa las lesiones. O sea, a partir del tejido nervioso se esparce por todo el cuerpo, no a partir de la sangre. ¿Ok? Entonces, cuando pasamos esta etapa, vamos a encontrar lo que se llama un periodo prodrómico. Vendría a ser el periodo inicial, esta replicación inicial, donde el virus en esa lesión inicial se multiplica y vamos a entender como si fuera cualquier proceso viral. Resfrío, ¿no? Dolor de cabeza, mialgias en la zona donde se ve la mordedura, hasta como calámbules en ese lugar, menciona la literatura, ¿sí? Es porque está, lo más lo describen desde el punto de vista de las personas. En animales vamos a ver irritación, desgano algunas veces, ¿no? Irritabilidad, el animal se aísla esencialmente, ¿no? ¿Ok? Y esto puede durar pocos días, con el sentido de llegar a dónde, a los nervios del ser humano. Ahora, luego, cuando ya pasó algún tiempo, viene una especie de fase excitativa, este periodo que en animales lo decimos como la etapa furiosa de este animal. En personas hablamos como etapa excitativa, en animales es etapa furiosa. Esta es la etapa donde se ven los cambios de conducta. Por ejemplo, el aumento, los animales no quieren saber nada con la luz, se van al oscuro, quieren tomar agua y se les dificulta tomar agua. Cualquier movimiento los pone nerviosos, están sobreexcitados, ¿sí? Reaccionan de manera brusca, los animales se golpean contra el encierro, etcétera, etcétera, a cualquier estímulo. Ténganlo claro, ya estamos hablando de que el virus puede tener la posibilidad de haber llegado a nervios periféricos, nervios centrales, o tal vez el inicio en el encéfalo. Están seguros los dolores de cabeza, la cefalea. Pero ustedes estamos recibiendo el estímulo lumínico. Ese estímulo lumínico es captado por nuestras neuronas, transmitidas en un impulso nervioso, y ese impulso nervioso llega al cerebro y el cerebro crea la imagen. ¿Sí o no? Entonces, cualquier estímulo ambiental produce estímulo del sistema nervioso central. Y si el sistema nervioso central está enfermo, está lesionado, cualquier estímulo producirá ¿qué cosa? Dolor. ¿O no? O sea, yo tengo esta zona inflamada y alguien viene y la toca, ¿qué pasa? ¿Te duele o no te duele? ¿Y cómo se comunica el sistema nervioso con el medio ambiente? A través de la recepción de ¿qué? De estímulos, ¿no? Y eso produce dolor, produce reacción, produce la liberación de catecolaminas, de moléculas que van a producir una reacción en el animal. Seguro se activará el sistema límbico y el animal reaccionará de manera agresiva. ¿Por qué? Porque se siente indefenso, se siente, ¿no? Impotente, porque está enfermo, se siente débil. ¿Y qué va a reaccionar? Con violencia. ¿Sí o no? Para defenderse. Tienen que entender ese tipo de reacciones animales. Ahora, ¿por qué hay hidrofobia? ¿Qué es hidrofobia? De repente alguien acá tiene hidrofobia, pero no de la forma de... ¿Qué es hidrofobia? Miedo al agua. ¿Alguien tiene acá miedo al agua? ¿No le gusta nadar? No sé. Ajá. ¿Pero por qué los animales tienen hidrofobia? Fotofobia sí se entiende, el estímulo, no dolor. Pero la hidrofobia... A ver, ¿por qué
ustedes cuando toman agua no se ahogan? ¿Por qué no se va por la vía respiratoria esa agüita que toman? O su, no sé, ¿qué lo veo? O su gaseosa, su Inca Kola. ¿Por qué cuando toman Inca Kola, no sé, esa Inca Kola, ese líquido, no se va a la vía respiratoria? ¿Por qué? Cuando tragamos se cierra la laringe. ¿Y eso es un movimiento qué? ¿Qué tipo de movimiento? Voluntario. No. Voluntario, tú estás pensando. Sí, a ver, pero voy a un ratito, no me hagas molestar la nariz. ¿Eso tenemos que hacer? No, no es voluntario, ¿qué cosa? Involuntario o reflejo, ¿sí o no? Reflejo. ¿Es un problema? Reflejo. Reflejo es actividad propia, sola, autónoma, sistema nervioso autónomo, vegetativo, no sé si le está entendiendo todo acá, del cerebro. Y el cerebro está operando mal, porque está enfermo, está lesionado. Cuando los animales quieren ingerir el alimento, se produce el reflejo y ese reflejo es estímulo. ¿Qué produce? Aparte que no lo pueden hacer de la manera clara. Entonces toman el agua los animales o las personas y se atoran. Y ya no quieren volver a tomar agua, pues. Se atoran. Qué feo debe ser tomar agua y atorarte, ¿no? Si ustedes cuando se atoran de manera casual, ven cómo sube nuestra temperatura, cambia nuestra forma de ser, en ese momento están desesperados. ¿Sí o no? Porque es un reflejo. Y lo mismo sucede con esto. Así que estos estímulos causan dolor. El sistema nervioso, pongámoslo así, es torpe para este tipo de acciones. Porque está afectado, está lesionado. ¿Qué es parte de la patología? Cuando hay lesión de un organismo es que pierde ¿qué cosa? ¿La qué? La función. Inflamación era rubor, calor, ¿qué más? Tumor, dolor y pérdida de función. ¿Está inflamado? Pierde la función. Se pueden dar espasmos, convulsiones. Y esta fase de excitación en animales, eso significa que ya hay signos clínicos. ¿Okay? Esa fase de signos clínicos dura normalmente no más de 10 días. ¿Ya? No más de 10 días. Ahí es de 2 a 7 días de las personas, ¿no? Pero esa es la fase que están violentos y todo lo demás, sudan, lagrimean, salivan. ¿Ya? Y luego esta fase que se llama la etapa paralítica. Cuando llegamos a la fase anterior con lesiones muy severas, eso es irreversible. Ya está aquí, ya simplemente en la última etapa, ya el sistema nervioso se apagó, pongámoslo así. Ya empiezan las parálisis de sobreestímulo, la sobrecarga nerviosa sobre los músculos, empiezan las rigideces musculares, las tetáneas, y simplemente están esperando la muerte de los animales. ¿Qué vamos a ver acá en los animales? Los animales tumbados en el piso, con movimientos seculares, con una expresión completamente de miedo, porque van a morir, no se pueden mover, no se pueden defender. Recuerden que son animales y todos nos defendemos, ¿no? Si alguien se te acerca de manera brusca, nosotros reaccionamos inmediatamente. Imaginen que un animal está tirado en el suelo que no se puede mover, pero está completamente consciente, y el dueño y todos los demás animales están parados a su costado. El miedo debe ser increíble para estos animales. Pero están esperando solo la muerte. Por eso dicen que la muerte por rabia es una muerte muy cruenta, por la forma que mueren los animales, sea un caballo, sea una vaca, ¿no? O sea una persona que simplemente ya está en la etapa final y están esperando, bueno, que se apague la tele, lo último. ¿Ok? Pero los periodos de incubación, que es el inicio de los signos clínicos, pueden ser 2 meses, como pueden ser años, tanto en animales como en personas. Depende mucho, como les digo, del estado inmunitario. Es por eso que ustedes alguien se va a dedicar acá a la práctica privada de menores y van a trabajar con perros. No sé, un buen día pueden venir 10 perros. Si son buen días toda la semana, son 50 perros a la semana. En un mes son 200 perros. O sea, en un año son, ¿cuántos? 2.400 perros diferentes. Otra vez, bueno, ya 2.000. Que haya regresado el mismo cliente varias veces. 2.000 perros diferentes en un año de práctica profesional. Si son buenos años, rango muy elevado. Multiplíquenlo por 10, son
No, 20.000 perritos diferentes. ¿Algunos con la rabia? ¿Quién sabe? ¿Correrán el riesgo? ¿Qué van a hacer entonces acá? Se van a dedicar a la práctica privada de medicina. Bozal, muy bien. Pero antes de ponerle bozal al perro, porque si ese día no te olvidaste de ponerle bozal porque no se te peleaste con tu novio, ajá, ¿qué hay que hacer antes? Vacúnense. Si van a trabajar en fauna silvestre, que muchos quieren hacerlo acá, vacúnense. ¿Ah? Vacúnense. Ah, quiero trabajar con murciélagos. Trabajar con murciélagos. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Y de qué depende la primera incubación? Del lugar de la mordedura, de la capacidad del sistema inmune, pero definitivamente que ustedes pongan en un examen el lugar de la mordedura y su uso. ¿Sí? ¿Qué más? Como les decía, a nivel internacional, principalmente los cánidos son los reservorios de esto, los felios no tanto. Los cánidos, algunos mustélidos, algunos prosiónidos. Los mustélidos son nutrias, leones, prosiónidos son los coatis, los mapaches, etc. ¿Ya? En otras partes del mundo. Aquí en Perú, la silvestre por murciélago. Y el urbano serían los perros. El perro doméstico, el cani, lupus familiar, etc. Ratones y ratas se pueden enfermar, sí. Se pueden enfermar todos los animales de carne caliente, o sea, todos los mamíferos y las aves. ¿Ya? Pero los reservorios esencialmente son carnívoros dentro de cánidos, prosiones y mustélicos. Y los quirópteros, que serían los murciélagos. ¿Ya? Roedores se pueden enfermar, sí, pero normalmente un roedor o un félido infectado por rabia, porque son animales de conductas diferentes, se van a alejar, se van a recluir, ¿ya? Y no son tanto posibles de transmisión. Y si controlamos bastante bien la rabia en cánidos, o sea, en perros, se controla precisamente la rabia en felinos. ¿Acaso ustedes o el veterinario recomiendan muy frecuentemente vacunar a su gato con rabia? Deberíamos hacerlo, ¿ya? Pero controlando con la rabia de cánidos se controla la rabia de felinos. ¿Sí? Y la rabia de roedores no, porque esa rata con rabia se va a ir a esconder en un lugar porque está enferma y ahí va a morir sola. ¿Ya? No es que haya ratas atacando a la gente, ¿no? Me mordió la rata porque se estaba defendiendo, no es que tenía rabia. ¿Ya? ¿Okay? Más bien te va a dar una leptospirosis y vas a tener una enfermedad renal para toda tu vida, pero rabia no. Rabia. Así que no. La rabia también se transmite de otras formas, trasplantes de tejidos, córnea, accidentes en laboratorio. Ustedes, si van a trabajar algún día haciendo monitoreos de animales para prevenir la transmisión de fauna silvestre, enfermedades de fauna silvestre en los humanos, vamos a ver luego eso, van a entrar a cuevas para ver a los murciélagos, para coger a los murciélagos y muestrearlos. Recuerden cómo se libera la rabia, por todas las formas. Entran al lugar, entran así. ¿Cómo van a saber que es una cueva de murciélagos? Porque entran. ¿Qué comen esos murciélagos? Son murciélagos hematófagos. ¿Qué comen? ¿De qué forma serán las heces? Así bolitas como un conejo. ¿Cómo se llaman? Líquidas. ¿Cómo saben que hay murciélagos hematófagos en esa cueva? Entra así. Trash, trash, trash. Y huele obviamente toda sangre, ¿no? Entonces ya te das cuenta que hay murciélagos hematófagos. Son secreciones líquidas. El virus, si hay altas cantidades de concentraciones de murciélagos, puede estar de manera volátil en ese medio ambiente y lo respiras. Y te enfermas. Tiene que absorber grandes cantidades de virus. Tu sistema inmune está en el suelo, pero obviamente, si tú eres un médico veterinario que previene las cosas, sabe cómo se transmite la enfermedad, antes de entrar a esa cosa estará ¿qué cosa? Oh. Si no, bueno, vas a vivir 10 añitos y adiós, ¿no? Bueno, más o menos gente es lo que sobra. Gente es lo que sobra, así que... ¿Ok? Ahora, la transmisión, como les digo, esencialmente, principalmente a través de carnívoros, es salivar, a través de mordeduras o ataques, ¿no? Pero puede haber otras formas, ¿no? Y también tengan en cuenta, para que un animal o una persona se enferme, la cantidad de virus que ingresa tiene que superar la capacidad del sistema inmune. Aunque no lo crean, enfermarse de rabia es como
como tú dijiste, la probabilidad es baja, el chance es bajo. La mitad de las personas que son mordidas por animales con rabia se enferman. Primero porque hay barreras de protección, porque liberamos el virus, si eliminamos la saliva, eliminamos al virus que ingrese, etc. Así que tampoco no hay que ser tan. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad? Para diagnosticar la enfermedad, normalmente no vamos a ver un animal que está haciendo una etapa, ¿no?, clínica y vamos a sospechar que cosas tienen, difícil. Normalmente vamos a ver un animal ya con signos clínicos, signos nerviosos. O sea, ya es qué cosa, es reversible. Pero, acaban de ver el reporte, esta enfermedad es una enfermedad de notificación obligatoria. El veterinario tenemos que notificar. Pero ¿quién hace el diagnóstico definitivo en Perú? ¿Quién? SENASA solamente. A ver, ¿cómo se diagnostica la enfermedad? ¿Qué muestra mandar? ¿Ah? Podría enviar cualquier líquido, no es mala idea. Pero ¿dónde te aseguras que esté el virus? ¿En qué órgano? No es mala idea, Si sabes reconocer las glándulas salivales en cualquier especie, no es mala idea. Mejor mando tejido nervioso. ¿Qué mandarían entonces? Cerebro. ¿Qué van a mandar? Ya, pero recuerden que el animal que ha muerto de rabia es una vaca. Y bueno, pues eres un veterinario. Hoy, Chester tiene rabia, no estoy vacunado. ¿Qué hago? ¿Cómo mandan mi cerebro? ¿Qué harían? Ustedes presumen que rabia, no pueden hacer la prueba la va a hacer quien, SENASA. Tendrán que enviar la muestra a SENASA. Y tienen que mandar cerebro. ¿Cómo mandas ese cerebro a SENASA? ¿Mandan toda la vaca? Mandan la cabeza. Si ustedes tienen las medidas de seguridad, la forma de hacerlo, de no correr el riesgo, recuerden que es una vaca y tienen que abrirle el cráneo para sacar el cerebro, serruchos, martillos, todo lo que traten de utilizar. Si tienen todas las medidas de seguridad, envíen el cerebro. En un tecnopor, con sus iPads bien forrados, peligro, ¿no? Aquí pongan ahí rabia, no toques tonto, no sé. Ajá. Tienen que poner, ¿no?, peligro biológico, ¿sí o no? Y si no tienen los medios, ¿qué mandarán? Toda la cabeza, pues. Que es cuestión de los de SENASA que hagan su trabajo. Pero ustedes no se pueden exponer, y la gente que esté en ese lugar. ¿Sí? Pero hay que hacer esta necropsia, retirar la cabeza. Y mandar toda la cabeza. Hacer una cajota, pues, de madera, revestida con plástico, con los mensajes de peligro biológico, y obviamente hielo seco donde estén, y le envían. Porque tiene que llegar algo, pues, 24 horas debe durar ese viaje, se manda por avión, creo. Y llega a SENASA, hace su trabajo, se reporta y luego sale el reporte. ¿Qué hacen? Es la prueba de inmunofluorescencia. Esencialmente son anticuerpos marcados con sustancias fluorescentes. Cogen un pedacito de cerebro y lo ponen en una lámina y hacen 3 cinturones. Otra lámina, 3 láminas. Y luego ponen el conjugado, que serían estos anticuerpos fluorescentes, y luego de eso se ve así el tejido, a un microscopio de luz fluorescente. ¿Qué significa? Que los anticuerpos se pegaron al antígeno. ¿El antígeno quién es? La partícula viral. Y se ve así las lucecitas. ¿Esto sería positivo o negativo? Positivo. ¿Y cómo sería negativo? Negro. Otra enfermedad nerviosa, ¿cuál sería? ¿Entendieron eso? Puede haber otras formas de diagnosticar, ¿no? Y lo que más hacen después es que dio positivo a la inmunofluorescencia, cogen un poquito de cerebro, lo chacan bonito, lo ponen en un poquito de suero y se lo inyectan intracranialmente a un ratoncito. Que es la prueba confirmatoria. ¿Y qué debe pasar en el otro? Debe dar rabia. ¿Y qué signos va a presentar? Nerviosos, el pelo se le pone insulto, cambia la conducta, no quiere comer, no quiere tomar agua. Empieza la etapa furiosa, que dura algunos días, y ahí se deprime, se queda dormido y hasta que se duerme. Sacan nuevamente el trozo de cerebro y vuelven a hacer ¿qué cosa? Inmunofluorescencia y confirman. ¿Sí?
Obviamente esas personas están vacunadas y tienen todas las medidas de seguridad porque la rabia, como les dije, es natural. ¿Sí? Esto más o menos dura 30 días, la especificidad y la accesibilidad de salud. Si no tienen esto para hacerlo, ¿no? Si no tenemos esto, se puede hacer esto, pero con muchas medidas de seguridad, ¿no? Laboratorio de bioseguridad de tipo 4 para trabajar con rabia y es otra cosa. Podemos hacer biopsias de piel, biopsias de glándulas salivales, como sus compañeros en esta opción. Cualquier líquido podemos emplear, principalmente líquidos cefalorraquídeos se pueden obtener de la mejor forma. ¿Ya? Y demás, saliva también pueden hacer, y inmunofluorescencia con la saliva. ¿Ya? Y pueden enviar esto también, cerebro en glicerina con agua destilada, no en formol. No en formol, por favor. Suero con glicerina. La glicerina, para que no pierda, no se deshidrate o no se hidrate mucho, ¿no? Y bueno, y el agua para que se mantenga conservado. Y obviamente congelado, ¿no? Congelado. Podemos hacer esto, ¿no? Como les digo, esto son la prueba biológica, erizamiento, falta de coordinación de alimento, parálisis, contracción y muerte luego del rodeo. Y luego podemos hacer PCR, ¿no? Con PCR se han encontrado, como les digo, dos nuevas cepas, ¿no? de virus raro, 9. Una hace poco, hace algunos años, 2014 creo que fue, de una, ¿cómo se llama? Una muca, creo que, no, ahí es un serio, ya, secuenciamiento, ¿verdad? Ahora, en los años 90, la especie más afectada era ¿qué cosa? Los perros. Pero con la vacunación empezó a disminuir. Y luego la especie más afectada ahora que son los bovinos. ¿Ya? Los bovinos. Ahora, ¿qué más? También la rabia urbana, hace muchos años era lo que más había. Y obviamente la rabia silvestre no era tan reportada. Pero cada vez con los programas de vacunación, la rabia urbana disminuyó y la que empezó en aumento que era la rabia silvestre. Las capacidades diagnósticas también mejoraron. Los lugares donde había rabia urbana, en la rabia canina normalmente era todo el Perú y de ahí se restringió a zonas donde era imposible casi llegar con la vacunación. Pero cada vez más el Perú, con su programa de vacunación canina, ¿cómo se llama? El que hay por estas épocas del año noviembre, en muchas ciudades del Perú, el BANCAN, vacunación canina, se hace en diferentes épocas del año durante todo el país. Gratuita, el Estado se encarga de eso. Nosotros como profesionales de la salud colaboramos hasta que ya está zonificado a zonas de Puno, Madre de Dios, Arequipa y Ayacucho, la rabia canina. ¿Ya? La rabia silvestre esencialmente está centrada a los departamentos de la Sierra del Perú, pero la cara oriental de los Andes, lo que se llama la selva alta. Recuerden que es el desierto, los Andes, y ahí bajan los Andes y empieza la selva, ¿cierto? Esta cara de la cordillera también es selva. Y ahí es donde viven los murciélagos. Está esos lugares. Pero puede haber otras formas. Aunque no lo crean, aquí en Pachacama hay cuevas donde hay murciélagos. Ahora, acá viene la situación. A ver, vamos a... Tú me acuerdas. Yo te vi a ti como una línea en el rostro hace como al inicio del semestre. Y me dijiste, doctor, me atacó un perro. ¿Qué hiciste? Te vacunaron. Ya, entonces ahorita vamos a contar tu caso, a ver qué va a pasar. ¿Ya? Listo, ahorita vamos a recordarte, lo siento, pero hay que recordar. Porque es lo real. Muy bien, se vacunó. ¿Alguno de ustedes ha recibido una mordedura? Tú no respondes. ¿La muerte de tu perro o homicidio? Tengo una marca. Sí, varias veces. Varias veces. ¿Ya ves? ¿Te ha vacunado? No. ¿Por qué? Porque no murió el perro y porque va a morir. A ver. Vamos a ponernos a pensar en la enfermedad. ¿Qué les han dicho ustedes? Le mordió el perro. ¿Qué sucede? ¿Qué hay que hacer? A mí me dijeron, observa el perro que te mordió y dependiendo de la sintomatología que presentes. Muy bien, muy bien. Pues, Ahora vamos a explicar por qué es eso. Muy bien. Primero, ¿qué hay que decir al dueño? Señor, usted, su perro me mordió. ¿Qué cosa va a hacer? Para probar que su perro no tiene rabia. Vacunar. Chévere. Estamos felices. Ahora, bueno, como me mordió su perro, ahora me tiene que pagar todas las cuentas médicas y no lo denuncio. ¿Okay? Como si hubiera atropellado el carro. Como si me hubiera atropellado, porque una propiedad de él me lesionó. Entonces tú lo tienes que denunciar por daños y perjuicios. Eso es, por daños y perjuicios. Si no te quiere pagar, lo denuncia por daños y perjuicios.
diciendo que un objeto de su propiedad me lesiona. Es como si hubiera caído un ladrillo, pasaba por acá, caído un ladrillo, una cosa así. ¿Ya? Eso hay que hacer, por si acaso. ¿Qué pasa si el señor me dice, uy, no, vacuné a mis perros, no, me olvidé, la vacuna es muy cara, es el veterinario estafador? Ajá. ¿Qué hacemos? A ver, pónganse a pensar. Ese perro lo mordió. ¿En qué etapa de la enfermedad estaba? ¿En qué etapa de la enfermedad estaba la vio furiosa? Furiosa. ¿Cuánto duraba la etapa furiosa máximo? 7, máximo 10 días. ¿Qué se hace con el perro? El perro se traslada al centro antirrábico y se le mantiene ¿cuántos días? 10 días. A veces hasta aquí. Y a los 10, 15 días, ¿qué debe pasar con el perro? Sí, porque lo tienen morir. ¿Y si se muere el perro? Es porque su perro se muere. ¿Por qué? No, ¿qué hace con el perro? Le sacan la cabeza y la mandan a dormir. Se naza esto. O al Ministerio de Salud, ni siquiera perro, creo que lo van al Ministerio de Salud. Porque ya es, ¿no? Y empiezan a vacunar. Te ponen vacunas periumbilicales. ¿Por qué periumbilical? Porque la vacuna es intradérmica. Imagínate, la vacuna es más o menos una jeringa de tuberculina, ¿conocen eso? Un ml. Te hace lo que se llama la posexposición a la rabia. El esquema clásico, 14 días seguidos. Al día 7 tienes la barriga hinchada, roja con el eritema, con el cólera porcino. ¿Así? Y después de 14 días, al día 10, o sea, el día 24, y al día 34. O sea, te ponen 16 dosis. 16 dosis. ¿Sí? No, dice, nunca. Pero te mordió el perro, hija, ¿qué has hecho? Te mordió el perro, ¿qué has hecho? Luego, si el perro no se muere y ya empezaste tu esquema, te hacen el esquema reducido, que son 7 inyecciones. ¿Ya? Y luego, una el 10, el 20 y el 90. Como ustedes son precavidos, obviamente no van a esperar que le muerda el perro. Pueden ir al sistema de salud de manera gratuita y dicen, yo soy estudiante de veterinaria y quiero cuidar mi salud, voy a vacunarme contra la rabia. Hay dos formas. Uno, el esquema clásico, son 3 vacunas. Igual, intradérmica, periumbilical. O, si ustedes tienen algo de dinero, van a una clínica cualquiera, pagan sus 80 soles y les ponen 2 vacunas. Intramuscular. ¿Cada cuánto tiempo? No, es una por semana. 2 veces. Suficiente. ¿Ya? Y por lo menos no hay que revacunarse en 10 años. Pero si no quieres revacunarte, lo que haces es que mides tus títulos de anticuerpos contra rabia. Si son altos, para que te vacunen. Ahora, ¿qué dice acá? CRL, cerebro de ratón lactante. Cerebro de ratón lactante. Antes, ahora ya no sé si sigue haciendo o cuántos porcentajes sea. Hasta donde yo sé, ya no se hace. Antes se utilizaba esos rosaditos, los ratones, las crías de ratón que nacen sin pelo, esas cositas que nacen en gomitas. Esos ratoncitos, agarraban el ratoncito bebé, lactante de bebé, y le inyectaban en el cerebro el virus rábico, para que el virus ahí se amplifique. Luego sacaban el cerebrito, lo chancaban, mataban al virus con formol o con alguna sustancia, lo purificaban, mataban al virus, lo matan al virus y con eso fabricaban la vacuna. Por eso rosadita, pues la vacuna. Ajá. El cerebrito de ratón, ¿no? Ah, dice, ¿no? Ahora. Ok, y eso se guarda en cadena de frío porque es tejido. Pero ¿por qué utilizaban cerebro de ratón lactante? Porque recuerden, si yo introduzco un tejido extraño en otro organismo, esas proteínas van a ser reconocidas como extrañas y el cuerpo que hace fabricar cosas, anticuerpos. Si yo utilizaba, o sea, imagínense cuántos ratoncitos lactantes tendría que utilizar para fabricar vacunas para todo el Perú. Porque todo el Perú, no todos los años. Millones, no sé cuántos. Pero no voy a productor, pero si dejamos crecer el ratón un poquito más, no sacrifico la mitad o menos, y es más cerebro, pues. Ajá. Sí, pero ¿qué pasa? Si crecen más, crean mielina en esos cerebros. Y el perro crea anticuerpos contra mielina. Y después de esos anticuerpos contra mielina, lo atacaban a él,
de esas fracciones post-vacunales de distemper, que eran por la gripe, y tenía problemas nerviosos. Así que por eso utiliza vacunarlo en personas obviamente lo mismo. Neuritis muy severas por las vacunas de ventiladores. Pero ahora ya no se hace eso. Ahora, obviamente, cultivo celular. Son grandes, ¿no?, bandejas de cultivo, células tumorales que se multiplican y se dividen. Esas células se inoculan con el virus y luego ese tejido se mata, con el virus también se mata y con eso se erradica la vacuna. Ahora ya no se sacrifican todo este tejido celular. No se preocupen, no se sientan mal con los vacunas. ¿Ya? Pero en algunos países todavía se utiliza lo de arriba. Y por muchos años, recién serán 5 años que ya no utilizamos tantas cantidades de radios. Es más barato el cultivo celular, mucho más barato. ¿Ya? A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Hubo el accidente. ¿Qué te hicieron a vacunar? ¿Qué hicieron con el perro? ¿Eutanasia? ¿Lo eutanasiaron al perro? ¿Por qué? Muy agresivo. ¿Y le hicieron el test de...? No le hicieron. A veces es una falla al perro. Bueno, normalmente, ahora lastimosamente con los canes que tienen esas conductas, normalmente son los eutanasias, los dueños recomiendan eso para que su progenie no manifieste también esta conducta. ¿Sí? Eso es lo que se hace. No es una mala decisión. Si va a causar daño a las personas, ese animalito y su descendencia deberíamos cortar. Muy bien, ¿y qué programa te hicieron? La intramuscular. Ah, ¿te hicieron otro? ¿Cuántas? ¿2 vacunas? Una sola. Ah, ya, eso es porque. Ya, ¿por qué ustedes pueden tomar esa decisión que no es la correcta con el protocolo, pero no es la correcta? ¿Por qué? Porque acá en Lima no hay rabia en los años 80. Encontrar un perro con rabia, mala, pero recontra mala suerte. Ya, pero yo estoy hablando de 2000 perros y multiplíquenlo por cada uno de ustedes que se dedica a la práctica de menores, así que cada vez aumenta más el chance. ¿Sí? Así que no corran ese riesgo. Antes que hubiera sido eso, tuviera vacuna. Pero ya tienes vacuna contra la rabia, te va a servir. Guarda esa cartilla porque te la van a pedir cuando cae la cartilla. ¿Y qué pasa si un perro se muerde y se va? O sea, tú no le puedes hacer seguimiento, no sé dónde es. ¿Qué harías? Esperar si ¿Qué? Si esperas la sintomatología, ¿qué sucede? Ya es irreversible. Si aparece la sintomatología, es irreversible, hijo. Entonces esa posposición. No puedes ponerte esta. Esta de acá, que es una sola o 2 vacunas. Acá dicen 3, pero normalmente ahora son 2 vacunas. Pero eso no es preexposición. Sí, pero ya no, como te digo, el chance de que te haya mordido un perro con rabia es muy bajo. Vacúnate, no pasa nada, tranquilo. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ahora, doctor, pero a ver, ya. Yo les estoy volteando la cabeza porque yo estoy diciendo, en pocas palabras, para el tratamiento de una persona que haya sido mordido con un animal con virus rábico, es la vacunación. Y hablaba su profesor de inmunología, le ha dicho que un animal enfermo